Bueno, doctor, buenas tardes. Yo he hecho una pequeña revisión de cuáles son las técnicas de cierre quirúrgico de orejuela izquierda y las complicaciones, ¿no? De paso, también vamos a revisar algunas consideraciones acerca de las indicaciones. Bueno, tenemos aquí, vemos una orejuela izquierda por una reconstrucción de tomografía. Vemos este es el orificio de ingreso de la orejuela izquierda, ¿no? Aquí también vemos el orificio. Vemos algo de los músculos pequeños que tiene la orejuela. Y vemos aquí cómo se ve la orejuela en la ecocardiografía. Vemos aquí, ¿no? Esta va a corresponder a la orejuela y esto va a corresponder a los músculos pequeños que suelen encontrarse, ¿no? Recordemos que la parte inicial del ostium y del cuello es una parte lisa, la parte del cuerpo, del fondo, es una parte más rugosa con musculatura pequeña. En cuanto a generalidades, debemos tener en cuenta que la orejuela izquierda es la principal fuente de trombos en FA valvular en el 57% y en FA no valvular en el 91%. Lo que va a producir la FA es una reducción de la contractibilidad de la orejuela. Esta a su vez produce éstasis de sangre y esto genera un estado protrombótico. Entonces tenemos que la orejuela izquierda es la principal fuente tromboembólica en muchas patologías. Y las bajas velocidades están asociadas a eventos embólicos, ¿no? Principalmente stroke. En cuanto a los puntos claves, ya tenemos que la orejuela izquierda es el principal sitio productor de trombos en FA y también en patología no valvular, incluso en mayor porcentaje. Tenemos que la warfarina o los anticoagulantes orales son el gold estándar para la prevención de stroke. Entonces, cuando se compara las técnicas de cierre de orejuela, se comparan con los anticoagulantes, ¿no? Con la terapia de anticoagulación. Y sobre todo para aquellos pacientes que tienen contraindicación de anticoagulación, sobre todo aquellos pacientes que tienen indicación aislada del cierre de orejuela. El cierre quirúrgico de la orejuela izquierda en la literatura tiene resultados muy heterogéneos. Esto es por el fallo en el cierre. Por las diversas técnicas, hay técnicas que tienen más, digamos, tasa alta de fallo, porque la orejuela persiste con flujo y no se logra aislar completamente de la circulación sistémica. Con el tiempo se ha aprendido que el cierre percutáneo es una alternativa. El problema con el cierre percutáneo es que tiene alta tasa de complicaciones periprocedimiento y una tasa muy alta de flujo residual, que va a ir en decremento digamos, del riesgo del paciente, ¿no? Porque cuando hay flujo residual vamos a ver que queda el riesgo, al contrario de disminuir, aumenta. Y los dispositivos de exclusión pericárdica pueden ofrecer un abordaje seguro, eficaz y duradero cuando se hace una cirugía, ¿no? Que suelen utilizarse cuando se realiza cirugía cardíaca de, digamos, valvular o mitral, ¿no? E incluso también patología coronaria. Esta es una foto de los 4 tipos de morfología que se han descrito de la orejuela. Tenemos tenemos chicken wing o ala de pollo. Tenemos en la B el wing shot o manga de viento. En la C tenemos cauliflower o tipo coliflor. Y en la D tenemos una orejuela tipo cactus. Entonces, generalmente se usan estas 4 morfologías para describir las orejuelas. ¿Qué otra cosa es importante que nosotros tengamos? Es la evaluación ecográfica. En la evaluación ecográfica es importante que nosotros veamos 3 cosas en la orejuela: la velocidad, el ecocontraste espontáneo y los trombos. Entonces, si vemos aquí más o menos, vemos cómo miden la velocidad y esta vemos más o menos así, suele verse la orejuela izquierda en la ecocardiografía, ¿no? Aquí se ve un poco más borroso, aquí se ve, ¿no? Este sería la orejuela izquierda. Y tenemos que, ya están descritas que las velocidades normales son de 50 a 83. El 83 tiene un rango de más o menos 20, o sea, pueden llegar hasta 100 y considerarse normal. Ahora, lo que nosotros tenemos es que las velocidades menores de 40 centímetros por segundo, que se asocian a ecocontraste espontáneo, tienen alto riesgo de stroke. Y cuando las velocidades son menos de 20, es un factor independiente que se asocia a trombos y alto riesgo embólico, ¿no? Y a presencia de stroke, ¿no? Entonces, muchas veces vemos la literatura y encontramos como punto de corte, quizás para una indicación 20, ¿no?
esta diapositiva también vemos las diferentes modalidades y que más o menos nos ayudan a evaluar. Por ejemplo, en la ecografía 2 y 3D evaluamos visualmente la forma de la de la orejuela y si hay presencia o no de trombos. Y en el Doppler espectral evaluamos las velocidades, ¿no? Si tenemos una velocidad de más de 40, eso es, digamos, una velocidad normal. Ya no nos preocupamos, no es una velocidad adecuada. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de cierre de la orejuela, no? Más o menos, ¿qué hay en la literatura? ¿Qué dicen los estudios? Pues hay varios estudios a ver para revisarlos así de una manera muy concisa. Entonces, este estudio fue publicado en el 2009 en el Annals de la STS. Entonces, preguntan, ¿no?, si los pacientes sometidos a cirugía cardíaca con FA debería hacerse una exclusión de la orejuela izquierda. Entonces, toma dos consideraciones principales. Primero, pregunta si la orejuela es fuente de trombos, y el estudio demuestra que el 90% de los trombos del atrio izquierdo están contenidos dentro de la orejuela izquierda. Segundo, la exclusión de la orejuela izquierda reduce los eventos tromboembólicos, y el estudio demuestra que la evidencia actualmente es insuficiente para apoyar la oclusión de la orejuela izquierda. Y digamos, de hacerse una exclusión incompleta, esta puede resultar perjudicial para el paciente. Este es otro paciente, ¿no? Que es la oclusión de la orejuela izquierda en pacientes con FA para prevención de stroke. Esta es una revisión sistemática. En este estudio se evaluaron tres estudios: Holmes del 2009, Holmes del 2014 y Richard del 2013. Entonces, aquí vemos que está a favor del cierre, ¿no? Oclusión del apéndice del lado izquierdo. ¿Sí? Estos rombitos indican que están a favor, ¿no?, del cierre y a favor de warfarina. Pero vemos que es un metaanálisis con pocos estudios, ¿no? Y los pacientes no suelen ser muchos. O sea, en la literatura no hay estudios randomizados grandes acerca de todo lo que es el manejo o del cierre de la orejuela izquierda. ¿Y qué está en las guías? Por ejemplo, en la Guía Europea de Tratamiento de Valvulopatías del 2017 dice que puede considerarse la decisión quirúrgica o el grapado externo con strapling de la orejuela izquierda en pacientes sometidos a cirugía valvular con una clase 2B con un nivel de evidencia B. O sea, como vemos, la recomendación no es tan fuerte. Esto es de la guía del tratamiento de la FA, de la Guía Europea del 2016. Entonces, aquí lo que ellos hacen es, digamos, valorar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen válvulas mecánicas o tienen estenosis mitral severa, y la respuesta es sí, bueno, irían a anticoagulación con anticoagulantes dependientes de vitamina K tipo warfarina. Si es no, se estima el riesgo de trombosis con el CHA2. Si es 0, el paciente no va a necesitar ningún tipo de anticoagulación. Si es 1, vemos acá, ¿no?, que deberían considerarse los anticoagulantes orales. Y si el paciente tiene 2 o más, están indicados los anticoagulantes orales. Se puede usar los nuevos anticoagulantes orales y también ya se considera el cierre de los dispositivos para cierre de la orejuela izquierda en pacientes que tienen alguna contraindicación de los anticoagulantes, ¿no? Este era otro algoritmo que encontré en una publicación del 2018 de la Revista Europea de Cirugía Cardiotorácica, ¿no? Y habla acerca del manejo quirúrgico de la orejuela izquierda. Si se debería hacer, en realidad es un mito, ¿no? Entonces, ellos también valoran el CHA2, ¿no? Siempre que el CHA2 sea 2 o más, si el paciente puede recibir anticoagulantes orales, es preferible usar los nuevos anticoagulantes orales. Si tiene un incremento del riesgo de sangrado, entonces el paciente no, digamos que están contraindicados los anticoagulantes, se van a utilizar métodos alternativos. Y en estos métodos alternativos ya se va a valorar, cuando el paciente no puede recibir anticoagulantes, la oclusión de la orejuela izquierda.
Ahora, ¿cuáles son las técnicas? Entonces, como vemos, las indicaciones o, digamos, la evidencia que soporta en las guías no está, digamos, no es una recomendación tan fuerte hacer el cierre de la orejuela izquierda, ¿no? Pero en los estudios sí está demostrado que disminuye la tasa de stroke, siempre y cuando el cierre sea adecuado. Y en torno a eso gira, digamos que los resultados desfavorables, ¿no? Cuando la orejuela se cierra de manera incompleta. Entonces ahora vamos a ver las técnicas de cierre quirúrgico de la orejuela izquierda. Tenemos la oclusión la oclusión o exclusión quirúrgica de la orejuela izquierda. Entonces, se debe excluir de la circulación sistémica con un cierre del orificio de la entrada, con o sin exéresis del cuerpo. Lo importante es esto, ¿no? Que se excluya de la circulación sistémica la orejuela, ¿no? Que se cierre su orificio de entrada. La orejuela puede permanecer o puede ser, digamos, puede ser escindida, ¿no? Se puede hacer exéresis de la orejuela. En eso tenemos tres grandes técnicas. Primero, la escisión, que la escisión suele ser epicárdica, con corte y sutura, ¿no? Que es la técnica quirúrgica definitiva, porque se extirpa completamente la orejuela. Se extirpa completamente la orejuela con una medicina o con cauterio y se sutura, ¿no? Hay diferentes métodos de sutura. Pero al extirparse completamente no va a haber, digamos, flujo residual dentro de la orejuela. Y tenemos la exclusión, que puede ser epicárdica, que puede ser con ligadura, con las suturas, o puede ser con dispositivos. Y tenemos la endocárdica, que es con sutura, generalmente usa por N4C2. Puede ser sutura corrida, puntos separados, con o sin teflón. Hay distintas formas descritas, ¿no? No hay, digamos, se debe hacer de esta manera y no. Lo único que sí recomiendan es que la técnica que demuestre más beneficio es la escisión, porque se retira completamente la orejuela, ¿no? La escisión epicárdica. Entonces, ¿qué dispositivos existen cuando hacemos cirugía para hacer una exclusión epicárdica? Tenemos el Endogaya de Medtronic, el S45 de Ethicon, el Endoluc de Ethicon, el LigaSure de Medtronic y el Atriclip. El Atriclip me parece que es el que tiene más digamos, revisión o soporte en la literatura. Ahora vemos ahí nuevamente la morfología de la orejuela, los que ya hemos visto, los 4 tipos de orejuela, y vemos esta figura donde vamos a poder reconocer la anatomía, ¿no? Entonces, vemos acá el cuerpo del atrio, vemos acá, el OS significa el ostium, ¿no? El orificio de entrada de la orejuela. Esta parte tubular y lisa va a corresponder al cuello, y después del cuello, esta bolsita es el óvulo de la orejuela izquierda, ¿no? Aquí vamos a encontrar que es una zona más rugosa por la presencia de los músculos pectíneos. Aquí mismo vemos la válvula aórtica, vemos aquí el tronco de la coronaria izquierda y vemos la circunfleja, que pasa muy cerca de digamos, del cuello de la orejuela izquierda. Aquí vemos ya, digamos, que se ha aperturado el atrio derecho, vemos la vena pulmonar superior izquierda, la vena pulmonar inferior izquierda, vemos la válvula mitral, esa línea de sutura corresponde más o menos al anillo mitral, y vemos el orificio de entrada de la orejuela, ¿no? Entonces, vemos que va a estar bastante cerca de la válvula mitral y está bastante cerca de la arteria circunfleja, ¿no? Que son consideraciones quirúrgicas que hay que tener en cuenta. Ahora aquí ya vamos a ver el tipo de cierre, ¿no? Por ejemplo, la figura vemos la exclusión epicárdica con ligadura, ¿no? Se clampa y digamos que se liga con la sutura la orejuela. El problema es que a veces se suele dejar, digamos, tejido residual de la orejuela por la parte interna, ¿no? Por el endocardio. Aquí tenemos, es una exclusión endocárdica. En este caso hemos visto que ha hecho una sutura corrida y ha puesto puntos iniciales con teflón. Y vemos también las radiaciones de la orejuela con la válvula mitral y las venas pulmonares. Ahora vemos el C va a corresponder a la escisión, ¿no? Que se amputa o se hace la exéresis de la orejuela y se sutura, ¿no? Aquí lo han suturado de una manera corrida, ¿no? Pueden hacer una barra y luego una sutura corrida también. Y vemos este dispositivo que es el Atriclip, que es un dispositivo que se usa cuando se hace cirugía
y digamos que se clipa la orejuela izquierda y de esta manera se excluye de forma epicárdica. ¿Sí? Más o menos esta es la orejuela izquierda, se levanta y se pone el atriclip. Más o menos queda de esta forma, ¿no? Como si fuera un plan umbilical. Aquí tenemos una engrapadora, que es el endogaya, ¿no? Vemos cómo, igual, ¿no? La orejuela se le pasa como, es una autosutura realmente, ¿no? El problema con este dispositivo es que suele dejar más o menos 1 centímetro de base de la orejuela. Entonces, ese centímetro de base puede generar que haya flujo lento y puede generar otra zona formadora de trombo, ¿no? Aquí vemos otra forma, ¿no? Donde se hace exéresis de la orejuela, se coloca teflón y se hace una barra, ¿no? Y aparte se hace una sutura corrida, ¿no? Que quedaría de esta forma, ¿no? Para asegurar sobre todo que no haya sangrado, ¿no? Que es una de las principales complicaciones, ¿no? Que la orejuela se desgarre y sangre. Y aquí vemos lo que les decía, ¿no? La principal limitación del stapling, que es la engrapadora, es el tejido remanente de la orejuela que deja, que es aprox 1 centímetro. Entonces, ese centímetro puede generar la formación de trombos, ¿no? Porque permanece con flujo. Aquí vemos la técnica de decisión o exéresis completa y cierre epicárdico, ¿no? Se toma la orejuela, se quita, en este caso con una Mexen, y se realiza la sutura. Y en este caso se ve que hay ausencia de flujo dentro del atrio, ¿no? Y si se ve la cavidad por dentro, se ve completamente cerrada. Este es otro estudio que se publicó en el 2017, donde, bueno, esa figura está digamos, en el archivo del estudio, y se ve cómo cierran la orejuela con una jareta, se cierra y encima se pone un parche pericárdico, ¿no? Entonces, vemos que hay variadas formas de cierre, ¿no? Para diversas, supongo que es cuando la orejuela se presenta de diversas formas, ¿no? Entonces, luego de haber revisado las técnicas, ¿qué consideraciones tenemos? Primero, no existen estudios randomizados grandes que demuestren el beneficio del cierre de la orejuela izquierda sobre el estrot. Sí hay estudios que dicen que hay beneficio, ¿no? Pero el problema con los resultados es que hay un gran porcentaje de recidiva, ¿no? O de cierre incompleto de la orejuela. Por eso es que se considera que el índice de oclusión satisfactoria varía de 55 al 66%. Incluso hay estudios que en la ETA en sala demuestran que el 36% de los pacientes tienen cierre incompleto, apenas saliendo de sala de operaciones, sobre todo en mitrales con FA. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Que cuando el cierre es incompleto, hay 12 veces incremento del riesgo de stroke. Eso es el punto, digamos, en contra, el punto que debemos tener bastante en consideración. Encontré otro estudio que fue publicado en el 2016, que habla acerca de la oclusión del apéndice del atrio izquierdo, ¿no? La orejuela izquierda. Y habla de más o menos qué se aprendió y cuál es la experiencia que se tiene, ¿no? Menciona diversos estudios y pone aquí el método de cierre y el porcentaje satisfactorio de cierre, ¿no? El índice de cierre, ¿no? Cuando se hace escisión completa, como la orejuela se extirpa completamente, es un índice de cierre, una tasa de cierre satisfactoria de 100%. Y el efecto en la prevención de stroke es positivo. Si se hace una sutura endocárdica, la tasa de cierre es más o menos 64%, ¿no? Como ya habíamos dicho, ¿no? Varía entre 55 a 66, ¿no? Ese es el porcentaje de tasa exitosa, ¿no? Y el efecto en la prevención de stroke es ninguno. Aquí hay otro estudio de García Fernández, en donde con sutura endocárdica llegaron a un 90% de éxito con un efecto positivo en la prevención de stroke. Bando en el 2003 vio que la sutura endocárdica, ellos no midieron su índice o su tasa de éxito, ¿no? Pero tuvieron una asociación negativa con el stroke, ¿no? Esta es
cuando se clipa o se hace una jareta epicárdica de manera toracoscópica con una tasa de éxito de 93% es positivo, ¿no? Entonces, mientras la tasa de éxito es más alta, la influencia sobre el STROT es más positiva, ¿no? O es, digamos que es evaluable o se observa. En el 2003 en Francia, miren, con sutura endocárdica, con cierre endocárdico del 70-80% de éxito, tuvieron un efecto negativo sobre el stroke, ¿no? La decisión 100%, ¿no? Efecto positivo. Sutura endocárdica de Schneider en el 2005, 17% de éxito. Y en cuanto a su efecto en el stroke, efecto negativo, ¿no? La sutura epicárdica con stapler, que es la engrapadora, tuvieron de 45 cuando se hacía la sutura, o sea, se ligaba con la sutura, y cuando se hacía con el stapler, que es la engrapadora, 72%, con efecto positivo. La decisión, igual, efecto positivo, ¿no? Clan y sutura epicárdica, 100%, efecto positivo. Entonces, ahí vamos viendo que la técnica que utilicemos para cerrar la orejuela va a ser, digamos, la indicativa de cuál va a ser la tasa de éxito, ¿no? La que tiene 100% o la más cercana al 100 es la decisión completa de la orejuela. Y siempre que la tasa de éxito de cierre de la orejuela sea mayor, el efecto en la prevención de stroke va a ser más positivo, ¿no? Entonces, este es otro estudio que se publicó en 2008 de Gillingham, que es de Cleveland, que hace bastante cirugía de FA. Entonces se evaluaba las diferentes técnicas de cierre. Él evaluó tres, ¿no? La excisión y la exclusión con sutura, que se liga nada más, y la exclusión con la engrapadora. Entonces él encontró que la excisión completa, epicárdica, en 52 pacientes, miren, permanecía con un remanente o una parte residual del órgano en 27%, pero sí se asociaba de manera positiva, ¿no?, a la prevención de stroke. Y la exclusión con la sutura, él encontró que permanecía, digamos, algún remanente en el 6%, ¿no?, pero también se asociaba de manera positiva. Y la exclusión con la engrapadora, digamos que hubo un 7 pacientes que correspondían al 58% que permanecieron con remanente de la orejuela izquierda, ¿no?, por lo que no se asoció a beneficio, ¿no? Y si vemos acá la exclusión con flujo persistente, cuando es excisión, tenemos flujo persistente de 0, ¿no? Cuando es la exclusión con sutura 44 y con engrapadora de 3. Entonces, vemos también que los resultados en algunos estudios son variables, pero lo que sí coinciden es que la excisión es beneficiosa, ¿no?, y tiene la mayor tasa de éxito. Entonces, él mismo publicó esto, ¿no? La excisión no tiene tejido residual y tampoco tiene flujo, ¿sí? Y entonces, porcentaje de orejuela con trombos, ¿no? Cuando se hace una exclusión con la sutura, hay un tejido, digamos, residual de la orejuela y hay flujo también en la orejuela, ¿no?, con una orejuela izquierda patente, ¿no? Pero en el caso de Guilino, cuando se hacía con la engrapadora, las tasas de patencia y de tejido remanente y de flujo en la orejuela fueron más altas, ¿no?, al contrario del estudio anterior que habíamos visto que decía que era mejor la engrapadora. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta ecocardiografía que fue presentado en el Journal, en la Revista Europea de Cirugía Torácica. Vemos la orejuela, ¿no? Se ve claramente la orejuela, se ve el orificio. Este es prequirúrgico y esta imagen es posquirúrgica, donde vemos que se ha cerrado. El problema es que hay flujo. Y este flujo, al haber disminuido la velocidad, ¿no?, porque imaginemos que era una velocidad de 30, ahora debe ser una velocidad de 5, 6 o 10, vemos que se ha formado un trombo ya, ¿no? Un trombo en el cuerpo, ¿no?, o en el fondo de la orejuela izquierda. Y eso va a estar asociado a más índice de stroke, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del cierre de la orejuela izquierda? Como decía, no hay tantos estudios así randomizados grandes que estudien, digamos, o que demuestren todos estos, los beneficios, ¿no?, o que estudien las complicaciones que hay. Los que he encontrado, por ejemplo, es el estudio Laos, que es un estudio piloto randomizado, que estudió la oclusión del apéndice izquierdo en pacientes
que iban a bypass coronario con alto riesgo de stroke. Entonces, ellos, vamos a presentar aquí las complicaciones, ¿no? Tuvieron 52 pacientes, ¿no?, que fueron a oclusión, y un grupo control de 25. El tiempo de clampaje vieron que no aumentaba significativamente. Vieron que los pacientes necesitaban más dosis de furosemida. El sangrado posoperatorio tampoco no fue importante, ¿no? La fibrilación auricular posoperatoria tampoco fue importante, ¿no? Entonces, y describieron otras complicaciones, que fue el desgarro de la orejuela izquierda, que se vio en 8 pacientes en el grupo de oclusión, y un paciente en el grupo control, ¿no? En el grupo de control se dijo que había sido por la manipulación, porque de todas formas había explorado la orejuela izquierda. Y los eventos tromboembólicos, ellos describieron o reportaron un stroke y un TIA en el grupo, perdón, el stroke en el grupo de la oclusión y un TIA en el grupo de control. Entonces, las principales complicaciones en este estudio fueron desgarro y eventos tromboembólicos en menor cantidad, ¿no? Entonces, el desgarro, en varios pacientes hubo que reingresar a sala para reoperarse, ¿no? Y aquí ellos concluyen que la oclusión de la orejuela izquierda al tiempo de la cirugía del CABG, de la revascularización, es segura, ¿no? Y el índice de la oclusión mejora a niveles aceptables con el incremento de la experiencia y con el uso de los dispositivos de exclusión de stapling, ¿no?, que es la engrapadora, ¿no? Pero que es necesario hacer un estudio más grande, ¿no?, para demostrar el beneficio real. Este es el estudio LAOS-2, que es del mismo grupo, pero aquí ya estudia la oclusión o la exéresis de la orejuela izquierda en pacientes con FA que van a cirugía. Entonces, ellos lo siguen a un año y lo que encuentran, por ejemplo, solo presentan la tabla de seguimiento a un año. Entonces, dicen resultados a un año: muerte, infarto, stroke, y eventos embólicos a otro lugar que no sea el sistema nervioso central, ¿no?, o sangrado mayor. Entonces, en el brazo ellos tienen 51 pacientes, ¿no? Van 26 al brazo de pacientes que se les ocluye la orejuela izquierda y 25 al brazo de que no se les ocluye la orejuela izquierda, ¿no? Entonces tenemos que 4 pacientes en el brazo de oclusión presentan prácticamente el MACE, ¿no? Y en el otro, en el brazo de no oclusión, son 5 pacientes, ¿no? Entonces no hay diferencia significativa. En cuanto a muerto, fueron 2 pacientes de los que se le ocluyó y 3 pacientes del grupo control. Stroke 1 y 3 del grupo control. Y la reoperación por sangrado fueron 2 en el grupo que se le ocluyó y 1 en el grupo control. Entonces, no encontré cuál era en el estudio descrita la causa del lima perioperatorio, ¿no? Probablemente de repente haya sido algún compromiso con coronarias, todo, pero no decía específicamente que había sido lesión de alguna arteria coronaria. Entonces, he revisado varios estudios, de verdad, y no he logrado encontrar algún estudio donde diga que el cierre de la orejuela está asociado directamente a la ligadura o la lesión de alguna coronaria. Entonces, como conclusión, la orejuela izquierda es una fuente importante de producción de trombos en FA valvular y no valvular. La oclusión o cierre de la orejuela tiene escasa evidencia de beneficios sobre la anticoagulación con respecto al stroke. Y la decisión de la orejuela izquierda es la técnica quirúrgica de elección. Y las complicaciones de cierre, como hemos visto, no superan realmente los beneficios. Pero es importante reconocer que no debe hacerse un cierre de la orejuela izquierda de rutina, ¿no?, porque también tiene riesgos, ¿no? Por eso es lo que yo había encontrado. Gracias.